Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí me escuchan ahí, mis hermanos? ¿Sí? Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. ¿Por qué no me acompaña a orar? Vamos a bendecir lo que usted y yo hemos depositado. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta noche, Señor, lo que tu pueblo ha traído, Señor, con gozo, con alegría, Señor, no con tristeza ni por obligación, sino voluntariamente, Señor. Te pedimos que sean bendecidas estas ofrendas y estos diezmos, Señor, que sea reprendido el devorador y que todos tengamos las consecuencias de ser obedientes a tu palabra, a tus mandamientos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Padre, añade la palabra de bendición a nuestras vidas. Te lo suplicamos todos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden descender, mis amados hermanos. Gracias, gracias a todos. Hermano, qué bueno verlo esta noche, ¿verdad? Qué bueno ver a hermana Yoli por ahí, también hermano Carlitos allá atrás. Qué bueno, bienvenidos. Amén, qué bueno tenerlos de regreso en casita. Yo espero que ahora sí sea definitivo, ¿verdad? Vaya, después de las vacaciones que se fueron a dar allá, ¿verdad? Pero qué bueno, el Señor los bendiga, hermano, y saben que los amamos mucho, ¿verdad? Y que esta es su casa, ¿verdad? También a todos aquellos, creo que de los demás todos son de casita, ¿verdad? Aquí ya, así que sean todos bienvenidos, ¿verdad? Qué bueno. No sé si estamos ya en pantalla, ¿sí? Gloria a Dios, gloria a Dios. Fíjese, hermano, que esta noche vamos a tratar de continuar con el tema que empezamos la semana pasada acerca de la parucía, ¿verdad? Y acerca que estábamos viendo de las bendiciones y de los que regresan avergonzados. Sí se acuerda, ¿verdad? Que estuvimos viendo algunas cosas, hermano, en los cuales pues el Señor nos permitía, ¿verdad? Platicar de esto y hablar de esto acerca de cómo es que el Señor va a juzgar a aquellos, hermano, en los cuales nosotros lo hemos entendido, ¿verdad? Y hemos entendido que es el tiempo final, ¿verdad? Porque cuando usted y yo, hermano, realmente nos ponemos a pensar, nos ponemos a ver todo lo que se está viviendo, todo lo que se está moviendo en este tiempo, podemos entender, hermano, que lo que habla el libro de Lucas, ¿verdad? Y el libro de Mateo, el libro de Lucas en el capítulo 21 y Mateo en el capítulo 24, habla acerca de las señales, ¿verdad? Y todo, si usted tiene su Biblia ahí, puede ir viéndolo, pero habla de algunas señales, hermano, que aparecen, digamos, en la tierra y las cuales lo estamos viendo en este último tiempo. Aquí, hermano, tenemos que ver, digamos, 6 escenarios en los cuales la tierra o este tiempo estamos viviendo, ¿verdad? Y cuando le hablo de escenarios o le hablo de señales, le hablo que cada uno de estos escenarios, hermano, nos da una señal de que cada día estamos más cerca. Podemos ver el escenario, digamos, tierra, el escenario cielos, el escenario mundo. Podemos ver la iglesia, que es otro escenario, digamos el escenario Israel, que es el reloj de Dios. Vemos cómo también digamos, el sistema babilónico que gobierna la tierra, digamos, son algunos de los escenarios en el cual estamos viviendo nosotros en este tiempo. Y ahora cuando le digo escenarios es porque es lo que estamos viviendo en este tiempo, en este momento en la tierra. Es algo, hermano, que usted y yo no podemos ocultar o no podemos, mire, por más que usted y yo querramos ver o querramos percibir de que no estamos viviendo tiempos finales, las señales dicen todo lo contrario, ¿verdad? Hay gente que cuando uno quiere o comienza a hablar uno un poco de escatología o un poco, hermano, de cuando hablamos de algo que puede causar cierto disturbio en nuestra vida, ¿verdad? Que nos puede quitar la paz. A mucha gente no le gusta que se hable del final, ¿verdad? Porque causa un poco de temor, ¿verdad? Y como a veces, hermano, créame, yo me siento a veces en que no estoy preparado todavía para la venida del Señor. Entonces a veces quisiéramos que el Señor nos diera como un poquito más de tiempo. Gracias, aquí tengo mi agüita, mire, muy amable. Gracias.
quisiéramos que el Señor nos diera como un poquito más de tiempo. Pero fíjese que cuando hablamos, digamos, en el escenario tierra, nos damos cuenta, hermano, del tiempo o de las señales que estamos viviendo en este preciso momento. Porque fíjese que Mateo habla, hermano, y Lucas habla acerca de las señales, ¿verdad? Y habla, hermano, acerca de temblores, acerca de tornados, hermano, de inundaciones, de muchas cosas. Y entonces vemos, hermano, que cuando hablamos del escenario de la tierra, del escenario terrestre, hermano, donde usted y yo vivimos, vemos que las señales que el Señor les dijo, cuando estas cosas sucedan en Mateo 24, van a darse cuenta de que el fin se acerca. Entonces estamos viendo, mira, hermano, terremotos. Estamos viendo, fíjese, un fenómeno, hermano, que no se había visto en muchos, pero muchos años. ¿Usted sabe qué es lo que está sucediendo en California en estos últimos años? Bueno, sí hay una sequía terrible, pero hay incendios, hermano, que están arrasando hectáreas de bosques, de árboles, hermano, y aparte de eso, están destruyendo una infinidad de casas. Y esto no se veía antes, pero por lo que estamos viendo, cuando se van quemando los bosques y se queda sin recursos, la lluvia se va alejando. Y hermano, y entonces usted y yo nos damos cuenta de que todo esto que está pasando, porque mientras aquí en California tenemos sequía, hermano, tenemos incendios, de los cuales se están volviendo ya unas leyes inicuas, ¿verdad? Y lo hemos hablado al punto, ¿verdad?, de la ley del matrimonio con personas del mismo sexo, la ley, hermano, en las cuales los adultos pueden tener ya relaciones íntimas con un menor de edad o con un pequeño, ¿verdad?, sin ser, hermano, castigados en ciertos países, personas que ya pueden casarse con animales o mantener algún tipo de relaciones con animales. Vemos entonces que las leyes y los tiempos están cambiando. El mundo se está volviendo, hermano, una depravación, y eso, hermano, es otro escenario en el cual usted y yo nos estamos dando cuenta. Hay terremotos políticos, hermano, hay caos en países, por ejemplo, Venezuela, usted sabe, un país tan rico, hermano, tan generoso en petróleo, hoy está viviendo un caos terrible. México, Guatemala, Centroamérica viviendo un tipo de violencia que nunca se había visto. Europa dividiéndose, hermano, políticamente. Entonces nos damos cuenta de que el mundo, el escenario mundo, está también entrando en un caos. Y eso, hermano, usted lo puede ver, digamos, en las noticias. No necesita que yo se lo recomiende, pero tenemos que irlo tocando todo esto, porque el mundo, hermano, en este momento ya ve que hay enfermedades, hermano, en las cuales está matando a muchas personas. Mire, lo más reciente es que muchos de los deportistas hoy no quieren ir a Brasil. ¿Por qué no quieren ir a Brasil? Porque hay una enfermedad llamada Zika, ¿verdad?, transmitida por los mosquitos, y muchos tienen temor de que les sea contagiado. Entonces nos damos cuenta que hay epidemias también en el mundo, hay enfermedades, hermano, en el cual la gente no quiere, y eso es otro escenario. O sea, si se da cuenta, el escenario tierra está sufriendo, el escenario mundo está sufriendo. Esas ya son dos señales, digamos, en las cuales el Señor dijo que iba a suceder. Otro de los escenarios, hermano, extraordinarios que estamos viviendo es el avivamiento en las iglesias. Estamos viendo, hermano, que las iglesias están teniendo un avivamiento tremendo, que el Señor está visitando a las iglesias, que hay multitudes, hermano, que se están convirtiendo. Hay gente que tiene hambre, hermano, de la palabra de Dios. Hay, hermano, la mies es demasiada la que está afuera, pero hay pocos obreros. Pero hay hay un crecimiento extraordinario, la gente quiere escuchar de Dios. La iglesia, hermano, es otro escenario en el cual debemos de poner atención. Pero así como hay avivamientos, también hay movimientos de confusión en la tierra. Se están levantando también, hermanos, ministerios, y se están levantando movimientos en contra del evangelio puro, en contra de la doctrina, en contra de la verdadera enseñanza de Jesucristo. Y así como hay iglesias en crecimiento y movimientos de parte de Dios, también hay movimientos de parte del anticristo en contra de la iglesia, porque está empezando también una persecución en contra del cristianismo.
Entonces la iglesia, a pesar de que tiene un crecimiento y tiene un avivamiento, hermano, también tiene una persecución. Y eso, hermano, acuérdese que sucedió en el libro de los Hechos. Había un gran avivamiento en Jerusalén, pero hermano, como la iglesia no se movía, tuvo que venir una persecución. ¿No será que la iglesia de este tiempo está viviendo, hermano, un acomodamiento y un avivamiento en cuatro paredes? Y en el cual entonces la iglesia, hermano, el Señor va a tener que hacer, o lo que está haciendo ya, que hay una persecución para que la iglesia salga a predicar y a conquistar lo que haga falta con las almas antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta, hermano, perdóneme, de las señales y de las cosas que estamos viviendo, y tal vez solo hemos puntito en el universo. Y el sol, que para nosotros es una estrella, algo grandísimo, hermano, enorme. Hay soles que el sol que nosotros vemos parece, hermano, un alfiler a la par de otros soles y otras creaciones que hay. Entonces, hermano, y todo eso usted lo puede investigar. Nos damos cuenta de que todo esto está empezando a suceder. Y el escenario cielo también es otra de las formas que estamos viviendo. Digamos también, hermano, el otro escenario que tenemos que ver es el reloj de Dios. ¿Y cuál es el reloj de Dios? El Israel, Israel de Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta de Israel, hermano, cómo ha sido o cómo es el punto de discordia, hermano, de todos los problemas del Medio Oriente. Todo mundo quiere destruir a Israel. Todo mundo quiere atacar a Israel. Hermano, los países aliados, fíjense que hoy en día están, hermano, dándole la espalda a Israel. Países que antes eran aliados de Israel, hermano, hoy le están dando la espalda. Fíjese que Francia, uno de los países, hermano, que era aliado en Israel y que peleó con Israel en la guerra de los Altos del Golán, en la década del 60, 60 y algo, en la guerra de los 6 días, hermano, Francia fue uno de los que participó, hermano, y uno de los de apoyo a Israel. Israel en ese tiempo, hermano, conquista los Altos del Golán, conquista Palestina, recupera Jerusalén, etcétera, hermano. Y Francia fue uno de sus aliados, Inglaterra otro de sus aliados. Hoy, si usted se da cuenta, hermano, ¿quiénes son los que están sufriendo actos terroristas? Entonces nos damos cuenta que el escenario de Israel es muy importante también que nosotros le pongamos atención. Ahora, aparte de Israel, hermano, podemos darnos cuenta que el otro escenario es la Babilonia, pero no es la Babilonia literal, sino es la Babilonia espiritual. Y entonces cuando nos damos cuenta de que la Babilonia, ¿se acuerda de las figuras que vimos en la mezcla, verdad? Del hierro y del barro y todo, vemos que hay una mezcla de naciones. Babilonia es un sistema, y ese sistema, hermano, es el que está empezando a imperar en la tierra. Está empezando a tratar de hablarse un solo idioma. Hermano, mire, el inglés después del chino es el idioma, y el chino es el número 1 porque pues son más habitantes, ¿verdad? Son casi la mitad de la población del mundo. Pero después del chino, el inglés es el idioma más hablado en todo el mundo. Se enseña en todos los países a nivel mundial. Es un idioma de currículum para muchas carreras, para muchos lugares. Entonces, todo este sistema, hermano, usted va en algún país a donde usted vaya, siempre hay alguien que habla inglés. Todo se está volviendo un idioma, todo se está volviendo, así como cuando se fundó Babilonia en el Sinar, que dice que todos hablaban un idioma. Entonces Babilonia se ha vuelto un sistema, hermano, en el cual la ONU y todos los demás, hermano, están trabajando para que haya una sola moneda, para que haya un solo gobierno, para que haya una sola unidad. Entonces, todos, hermano, los escenarios que estamos viviendo nos están llevando, hermano, a entender de que el tiempo que el Señor tiene señalado para su venida es muy cerca, es muy, hermano, bien corto, para que empecemos nosotros a experimentar más cosas en estos 6 escenarios que realmente nos van a dar a entender
hermano, el momento que estamos viviendo. Si todo esto que yo le dije todavía no lo pone en qué pensar, entonces yo no sé qué más lo va a poner a usted en qué pensar, de que estamos viviendo en tiempos, hermano, ya muy cercanos a una aparición de Jesucristo, a su parucía. Entonces, como estamos viendo, hermano, la parucía y qué es lo que va a suceder, tenemos que ver algunos escenarios y algunas cosas que pasaron, algunos hombres que fueron arrebatados. Por ejemplo, veamos este hombre, Enoc, y su caminar. Este hombre, Enoc, fíjese que Enoc dice Génesis capítulo 5, versículo 23. En total, Enoc vivió 365 años. Y Enoc, escuche, vivió conforme a la voluntad de Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a investigar un poco la vida de Lot, ¿verdad? Empezamos a ver, hay pocas descripciones, de Enoc, pocas descripciones. Pero Enoc, hermano, fue un hombre extraordinario, un profeta de Dios. Pero a mí me impacta porque, digamos, la vida de Enoc o lo que Enoc hizo se resume, hermano, en un par de palabras, en una sentencia nada más. En algo, hermano, en una oración. ¿Y qué fue lo que Enoc hizo para ser arrebatado por Dios? Mire, esta versión dice, vivió conforme a la voluntad de Dios. Y luego desapareció porque Dios se lo llevó. No sé otra versión cómo dirá, pero hay otras versiones que dicen, Enoc caminó con Dios, le agradó y fue arrebatado. Pero entonces yo le pregunto, si Enoc fue arrebatado, ¿qué fue lo que Enoc hizo para ser arrebatado por Dios? Vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si usted y yo nos damos cuenta, la vida de Enoc se resume en una cosa: vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero Enoc no toda la vida vivió conforme a la voluntad de Dios. Porque si usted busca en los versículos anteriores, dice que Enoc, y en otras versiones, vivió 365 años. Pero dice que Enoc tenía 65 años antes de conocer o de caminar con Dios. Quiere decir que Enoc tuvo 65 años que no caminó conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir que nosotros todavía tenemos oportunidad de cambiar. ¿Cómo dice Luisito? Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. También tuvo más hijos y más hijas. Después que nació Matusalén, Enoc vivió 300 años más. O sea que ahí fue. O sea que había 65 años que Enoc no había caminado conforme a la voluntad de Dios. Entonces, quiere decir esto, hermano, que usted y yo todavía tenemos un espacio de tiempo, tal vez no 65 años, ¿verdad? Pero tal vez tenemos un tiempo para arreglar nuestra vida, para caminar conforme a la voluntad de Dios, para poder ser traspuestos y ser arrebatados. Tal vez tú y yo podemos pensar, hermano, que de la manera que estamos viviendo no tenemos chance de ser arrebatados. Yo no sé si alguna vez te has preguntado tú, ¿será que yo tengo oportunidad todavía de ser arrebatado? ¿O solo yo me lo pregunto? ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque ¿sabe qué? Porque a veces la manera que estamos viviendo nos delata como que no estamos preparados para el arrebatamiento. No sé si a usted le pasa eso o solo a mí me pasa eso de que
de que yo me siento a veces como que digo, Señor, me falta, ¿verdad? Pero de ahí me acuerdo de aquel anuncio donde dice, le falta, no, le faltaba. Porque tengo que caminar conforme a la voluntad de Dios. Y para caminar conforme a la voluntad de Dios, yo tengo que dejar de hacer algunas cosas. Tengo que dejar de pensar algunas cosas. Y tengo que empezar a actuar de manera distinta. Entonces ahí es donde entra la transformación de Dios en el tiempo que nos queda. Pero hay algo que Dios necesita para que usted y yo, hermano, perdóneme, podamos tener esa transformación como la tuvo Enoc. ¿Qué cree usted que Enoc tuvo para poder caminar conforme a la voluntad de Dios? Porque aquí en estos par de versículos, hermanos, sacamos un mensaje, podemos sacar un buen pasaje, podemos sacar una buena enseñanza. ¿Qué hizo Enoc para caminar conforme a la voluntad de Dios? Obedecer a Dios. Agradó a Dios. Dejó el pasado en el pasado. Se consagró. Va. ¿Qué fue lo que dijo, hermano Isidoro? Entonces empezó a caminar con Dios. Quiere decir, como dijo hermano Isidoro, empezó a esforzarse a tener una relación con Dios. Porque antes no la tenía. Antes no tenía esa relación con Dios. Entonces empezó a darse cuenta a él y Dios se le ha de haber revelado. Pero aparte de que se le reveló, él empezó a buscar a Dios y empezó a tener una relación con Dios. Porque cuando la Biblia habla y dice que él vivió, la palabra vivió, y hay otra traducción que dice caminó, quiere decir que hubo un camino, hubo un tiempo en el cual él vivió teniendo una relación con Dios. Porque si no, solo diríamos, Enoc, Dios se le reveló a Enoc y Enoc fue traspuesto. Pero dice, Enoc caminó con Dios. Quiere decir que, escúcheme, Enoc tuvo un caminar con Dios por 300 años. Empezó a conocer a Dios. Empezó a sentir y a ver qué era lo que a él le agradaba, qué era lo que Dios esperaba de él, que el Señor le reveló a Enoc, hermano, y empezó a caminar conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir que nosotros, hermano, para tener esa acción, para irnos en un arrebatamiento, debemos empezar a buscar a Dios con más ahínco, con más deseo, de empezar a tener una relación con Dios, empezar no solo no solo a reunirnos en esta casa, sino empezar a vivir con Dios. Y al decir vivir con Dios, no solo vivir dentro de esta iglesia. Empezar a vivir con Dios significa vivir con Dios en la casa, en la escuela, en el trabajo, donde nos movamos, vamos a tener que caminar con Dios. Pero si solo queremos caminar con Dios, donde nos miran y donde podemos estar en un ambiente, no estamos caminando con Dios. Porque tendríamos que ser, hermano, demasiado cerrados para pensar de que solo portándonos bien aquí, optaríamos a un arrebatamiento. Sino tenemos que caminar con Dios en todo lugar donde vayamos. No podemos, hermano, presentarnos aquí donde la gloria de Dios cae, donde la gloria, la presencia de Dios se siente y se mira y la palpamos y nos gozamos, pero afuera no caminamos con Dios. Entonces, Enoc hizo algo, caminó con Dios, aprendió lo que era Dios y esa palabra desapareció porque Dios se lo llevó.
es la palabra lakaj, que significa apoderarse, arrebatar, atraer, capturar, recoger. Pero escuche, tomar esposa. Entonces quiere decir que Dios lo que quiere es atraernos. Dios lo que quiere es recoger a su iglesia, a la novia como esposa. Pero nosotros debemos caminar con Dios. Si no caminamos con Dios, ¿qué va a suceder? Bueno, eso ya va a ser, como dicen allá, de hecho. Pero hermano, si no caminamos con Dios, no vamos a poder conocer a Dios. Aquel que no tiene una relación con Dios, no lo va a llegar a conocer. Es como, mire, la etapa de la amistad, del compromiso y del matrimonio es una etapa como la iglesia camina con el amado. Hay una etapa de amistad, y en esa etapa de amistad uno debe conocer a la persona. Bueno, yo conozco a mi esposa, ¿verdad? Ella me conoce a mí. Pero hermano, hay todavía cosas que yo no conozco todo de ella. Y ella no conoce todas las cosas de mí. Pero hermano, ya estamos casados y vamos en ese caminar. Pero el conocimiento entre dos jóvenes en la amistad es conocerse realmente cómo es el uno al otro. Y empezarse a conocer qué le agrada, qué le desagrada, qué le enoja, qué le molesta. Eso es empezar a conocer a una persona. En el ambiente cristiano o en el ambiente evangélico en el que nosotros practicamos, profesamos y enseñamos, una mujer o una señorita, a la hora de fijar sus ojos en un hombre y viceversa, debe de fijarse en las cualidades espirituales que tiene esa persona. Porque puede estar muy guapo, muy guapa, pero imaginémonos esto: si el jovencito no diezma, seguramente no va a ser honesto con sus finanzas cuando se case. Si el jovencito invita a la señorita a comer algún cafecito o algo y le dice: mira, salieron $10, aquí están mis 5. Seguramente así va a ser. Seguramente hay que conocer a los padres y hay que conocer a las madres, porque las mujercitas tienden a ser como la mamá. Y hace algunos años a mí me dieron ese consejo. Hace muchos años, sí, un pastor que yo tenía me dijo: ¿quieres saber cómo va a ser tu esposa de grande? Mira a su mamá. Mi suegra estaba en Guatemala. Mi suegra es una mujer muy buena, la quiero mucho, más cuando está lejos, ¿verdad? Yo sé que ella me está viendo. A mi suegra o a mi sobrina, alguien me está viendo allá. Pero le quiero decir, hermano, que esa es la etapa en la cual se deben conocer. Pero hoy, yo no sé ni por qué estoy hablando de esto, pero yo no sé por qué hoy la juventud se deja llevar por lo físico. Se deja llevar por el six pack o por lo que pueda tener ahí, por el 12 pack con todo y caja. Se puede dejar llevar por lo que maneja, se puede llevar por lo que, cómo se viste. Exactamente, pero no se lleva por el apoyo espiritual
que puede ser para una mujer un hombre. Ahora, ¿por qué le digo esto? Mire, cuando yo conocí a mi esposa, y algunos tal vez de aquí, no sé si alguien me conoció todavía soltero, de los que están aquí, no, ninguno. Ah, Ruth, sí, ya, tú me conociste soltero, soltero y feliz. Ahora soy más feliz. Ahora soy más feliz. Pero tal vez, hermana Ruth, no sé quién más, no solo tú, ¿verdad? Bueno, tú también me conociste soltero, definitivamente, ¿verdad? Pero, ¿cómo? ¿Quién dijo algo allá? Alcáncenme la espada, por favor. No, mire pues, ya me las tiene apuntadas, ¿verdad? Ay, Dios mío, perdón mi amor, no, estaba bromeando. Pero en algo en lo que ella y yo nos fijamos, era que yo quería a alguien que fuera ayuda para mi ministerio. Aunque yo en ese tiempo no pensaba ni en ser pastor. Y ella quería a alguien, le pidió al Señor que la ayudara en lo que ella se desarrollaba en la iglesia, que era la alabanza. Y ella siempre le pidió un ministro de alabanza a Dios, pero ahí sí que no la complació, porque yo para cantar, bueno, solo en la pista y en mi carro solito, ¿verdad? Pero nuestra meta fue servir a Dios. Cuando a mí me enviaron a trabajar en un discipulado, a ella la enviaron como mi ayuda. Bueno, y yo creo que el pastor en ese tiempo dijo, estos ahí de una vez. No, pero hermano, siempre fue nuestra, digamos, la manera de ver nuestra amistad sirviendo al Señor. Entonces yo creo, hermano, que hoy muchos jóvenes han perdido la brújula en ver lo espiritual y se están dejando guiar más por lo físico. Y esa no es la manera de conocer a alguien. Ahora, ¿por qué le digo? Porque después de casados brinca la liebre. Quiere decir que cuando eran en amistad o eran novios, como dice el mundo, y de ahí se casan, comienzan a gritarle a la mujer, comienzan a tratarla mal, o viceversa, correcto. ¿Pero por qué? Porque no hubo un tiempo de conocerse realmente como eran. Comienzan con, mire, cuando salían a sacar la plata pagaba, pero ya casados comienzan a volverse tacaños. Y ahí es donde yo le digo, ¿por qué no se conocieron antes? Y esa es la etapa, hermano, perdóneme, en la cual Enoc caminó con Dios y empezó a ver qué era lo que a Dios le agradaba, qué era lo que a Dios le desagradaba, qué era lo que ponía a Dios contento. Mire, en nombre de Jesús reprendo las moscas. Y eso que me bañé antes de venir. Pero hermano, conociendo, es como uno sabe qué le agrada a la persona, qué le desagrada. Y así fue como Enoc, caminando, viviendo con Dios, pudo entender cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que a Dios le agradaba. Y si antes él decía, no, antes hacía esto, pero vio que Dios le desagradaba, entonces Enoc dijo, no, si esto le desagrada a Dios, yo camino mejor por este lado. Si este amigo, este cuate que está aquí, me trae malas influencias, me contamina en mi mente, mejor, si eso le desagrada a Dios, yo mejor camino por este lado. Si juntarme en este ambiente aquí, yo sé que le desagrada a Dios, mejor aunque me quede solo, pero camino yo por este lado porque yo quiero agradar a Dios. Entonces Enoc, cuando empezó a caminar con Dios por 300 años, empezó a entender que le agradaba a Dios. Y entonces vino Dios y se dio cuenta en el caminar que tenía día a día con Enoc, que no merecía perecer o ver muerte. Entonces viene un día el Señor
y llama a Enoc en un arrebatamiento y se lo lleva sin ver muerte. La iglesia de este tiempo, nosotros específicamente, necesitamos empezar a caminar con Dios. Necesitamos, hermano, empezar a entender qué le agrada a Dios, qué es lo que a Dios le desagrada de nosotros. Muchos de nosotros hacemos cosas que sabemos que a Dios le desagradan. ¿Y qué hacemos por cambiarlas? Debemos de empezar a caminar con Dios. Y en ese caminar, Él nos va a ir mostrando qué es lo que a Dios le desagrada, qué es lo que a Él no le gusta. Así como, ¿se acuerda usted cuando usted le decía, bueno, tal vez los que ya estamos casados, ¿verdad? Ya por algunos años, mira, no te pongas el pelo así, mejor déjatelo así suelto, se te mira más bonito. Y entonces venía la mujer y se lo dejaba suelto porque quería agradar a esa persona. Mira, no te dejes el bigote ni la barba porque te ves más viejo. Entonces venía y se rasuraba, ¿verdad? Y todo para verse siempre así bien nítido porque quería agradarla a ella. Mira, no te pongas los pantalones así a medio camino, sino subítelos. Porque eso le agradaba a ella y no verlo a alguien así con... Sí, pues así que andan caminando y se agarran el pantalón para caminar, ¿verdad? Sí. Y son cosas, digamos, en lo físico. Pero aquel que se comienza a enamorar, lo que quiere es agradar a la otra persona. El fin de amar no es satisfacerse uno mismo, sino amar significa hacer feliz a la otra persona. La felicidad de cada uno de nosotros debe ser hacer feliz a nuestro cónyuge y no hacernos felices nosotros mismos. Entonces, cuando caminamos con Dios, lo que queremos hacer es hacer feliz a Dios. Que Dios, no te pongas eso. Perfecto, no me lo pongo, Señor. Yo lo que quiero es caminar contigo. Yo me subo la blusa hasta aquí, Señor, si tú quieres. Pum. Yo no quiero hablar, Señor, así porque todavía hablas con palabras así. Y yo sé que eso, Señor, te desagrada. Yo voy a procurar cerrarme la boca. Tal vez pueden haber actitudes pesadas en tu carácter hacia otras personas. Y entonces tú lo que debes decir es, Señor, perdóname. Yo voy a tratar de caminar diferente, de que mi actitud sea diferente hacia otras personas. Porque yo sé que te agrada a ti que yo ame a mis hermanos. Entonces, hermano, cuando nosotros empezamos a ver qué es lo que le agrada a Dios, vamos a empezar a dejar las cosas. Vamos a empezar a dejar de hacer las cosas. Pero necesitamos caminar con Dios. Y caminar con Dios significa tener una relación con Dios. Ahora, ¿cómo se puede tener una relación con Dios? A través de su palabra. ¿Cómo? En la oración, conforme a su voluntad. Solo, no hay más. Congregándonos, platicando con Él. ¿Qué más? Perdón, ¿qué me dijo, hermana Margarita? Orando, caminando con Él. Todo esto es bien bonito, ¿eh? Suena muy bonito. Caminando en obediencia con Él. Día desapareció. Pero
Vamos un poquito más allá, porque mire, todo lo que ustedes me dijeron es bien válido. La oración, caminar con Dios, obedecerle, leer su palabra, etcétera, ¿verdad? Congregándonos, buscándolo. ¿Cómo? Es como ir gateando. Pero mire, todo eso es correcto. Pero ahora pongámonos la mano aquí. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuántos oramos? ¿Cuántos nos congregamos? ¿Cuántos hacemos las cosas que todo? ¿Cuántos leemos? ¿Cuántos leyeron la Biblia? No me diga yo, no. Porque esto es a conciencia. ¿Cuántos abrieron su Biblia hoy? ¿Cuántos leyeron un pasaje? ¿Cuántos oramos? Eso es caminar con Dios. Pero si solo lo decimos aquí, por eso le digo, decirlo aquí es bien fácil. Todos podemos decir sí, o en oración, pastor, ok. En obediencia, sí. En ayuno, en comunión, en congregarnos, correcto. ¿Cuánto lo podemos hacer o cuánto lo estamos haciendo? Porque escúcheme, si realmente todos los que estamos aquí quisiéramos tener o quisiéramos caminar con Dios, yo le aseguro que las oraciones de los sábados, aquí no cabría esto. Yo le diría que los ayunos y las actividades que hagamos, aquí debería de estar lleno. Los que queremos caminar con Dios. Pero hay otros que sí quieren caminar con Dios, pero no quieren conocer a Dios. Eso es bien distinto. Usted y yo queremos conocer a Dios. Caminemos agradando a Dios. Caminemos conforme la voluntad de Dios. Y eso no hay necesidad de esperar hasta el sábado para que venga la oración. Hoy en la noche podemos empezar. Mañana por la mañana. El viernes. Y mire, ¿sabe qué le diría yo? Que agarre usted un papel y solo usted guárdelo donde nadie lo vea. Y escriba las cosas que usted sabe que usted hace que le desagradan a Dios. Escríbalas ahí y no se las enseñe a nadie. Y empecemos a trabajar todos en esa lista. Y cuando veamos que nuestra manera de hablar cambia, podemos ponerle un check. Cuando veamos que ya podemos orar, póngale un check. Para poder ir viendo cómo vamos agradando a Dios. Pero acuérdese que no es de que hoy no dije una mala palabra, ok, check. No, porque esto es un caminar. Quiere decir que aquí todo el tiempo vamos a tener que estar poniéndonos check y viendo y viendo y viendo, porque este es un caminar hasta que agrademos a Dios y Él nos traspase. Quiere decir que esto es un trabajo de todos los días. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Bueno, yo espero que todos querramos caminar con Dios. Miren, no hay modo, solo un pasaje pude tocar. Pero yo quiero pedirle, esta noche yo quiero bendecirlo. Y quiero suplicarle, mi hermano, que por qué no venimos y le pedimos al Señor que nos bendiga. ¿Por qué no le pedimos al Señor y que usted y yo esta noche hagamos como Enoc? Yo no sé cuántos años usted y yo hemos caminado sin agradar a Dios. Usted sabrá. Pero que hagamos hoy
27 de julio del 2016.